Buenos días, hermanos. Espero que estén muy bien. Es para nosotros un placer tenerlos un domingo más en nuestro culto dominical. Espero que hoy sea un día muy especial y que Dios hable a tu vida. Para eso te invito a que disfrutes de un tiempo de alabanza, a que disfrutes dances en tu casa y muy importante que tengas siempre a mano tu Biblia para recibir la palabra que Dios tiene para ti el día de hoy. Voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar. Y ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos brillaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Mis ojos brillaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Hasta el final. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Y a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré.
y en tempestad descansaré en tu poder, pues tuya soy hasta el final. Hola Iglesia de Pacho, Dios les bendiga. Qué privilegio es estar hoy con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Quiero saludar a toda la iglesia, a sus pastores David Forero y Blanca Gil, y a todo el equipo de liderazgo, y darles gracias por este privilegio. Espero que hoy Dios nos hable y podamos salir revestidos de nueva fuerza, de su presencia. Quiero invitarte a hacer algo, y es que alistes tu Biblia y alistes tu cuaderno y tu esfero. También se vale en el chat del Facebook poder colocar lo que Dios te habla a ti para compartírselo también a otros. Vamos entonces a ver lo que nos dice su palabra. Pensando en este tiempo de pandemia y en este tiempo de dificultades, en este tiempo donde nos sentimos débiles, hay un pasaje donde el apóstol Pablo le habla a la iglesia de los Corintios, en segunda carta de los Corintios capítulo 12, versículo del 1 al 10. Y yo quiero invitarte que tú alistes tu Biblia, tu cuaderno, tu esfero, y podamos leer este texto. Pero antes de leer el texto, quiero contarte algo que me llamó mucho la atención. Resulta que hay una artista muy famosa en las redes sociales. Es cantante de música popular. Y esta persona en este tiempo de pandemia cocinó algo y le puso el nombre y le dijo que era un sancocho. Y bueno, el plato no era tan bonito, era feo, no parecía un sancocho. A lo que todo el mundo se la montó, le hizo bullying o se burló de ella en redes sociales. Y esta historia que pasó me lleva a pensar algo. Y es que nosotros no somos orgullosos de nuestras debilidades. No nos sentimos orgullosos de decir: hey, venga, míreme, soy débil en esto, me cuesta esto. Pero el apóstol Pablo hoy nos enseña algo en este pasaje. Y yo quiero que veamos estas tres acciones en medio de nuestra debilidad. Y por si te coge el sueño, anótalas de una vez. La primera es renunciar. La segunda es reconocer. Y la tercera es regocijarse. Así que quiero invitarte que leamos. La Biblia dice en Nueva Versión Internacional: me veo obligado a jactarme, aunque nada se gane con ello. Paso a referirme a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco a un seguidor de Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. No sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, Dios lo sabe. Y sé que este hombre, no sé si en el cuerpo o aparte del cuerpo, Dios lo sabe, fue llevado al paraíso y escuchó cosas indecibles que a los humanos no se nos permite expresar. Versículo 5: de tal hombre podría hacer alarde, pero de mí no haré alarde, sino de mis debilidades. Sin embargo, no sería insensato si decidiera jactarme, porque estaría diciendo la verdad. Pero no lo hago para que nadie suponga que soy más de lo que aparento o de lo que digo. Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue
clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás, para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Los predicadores tenemos una maña, llamémoslo así, y es que diga usted conmigo, y allá desde su casa, si usted está con su familia, dígale: cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Sabes que esta época de pandemia me ha mostrado que yo como persona tengo tantas debilidades? Y tantas debilidades que hasta yo mismo me asusto de ellas. Y para ir respondiendo rápidamente qué es debilidad, voy a decirles qué es debilidad. La debilidad es algo que no sé qué es, que no sé qué me pasa, pero sé que estoy vivo, que puedo servirle a Dios en el ministerio por Cristo. La debilidad es todo aquello que me hace depender 100% de Cristo, de su gracia, de su amor, frente a ver tantas cosas que pasan en mi vida, frente a ver estas cosas que me muestra la pandemia, el encierro. A veces yo digo: Señor, gracias, porque solo es por tu gracia, por tu amor, que estoy hoy en pie. Y si tú te sientes débil, puedas decir de una vez, como dice su palabra, que diga el débil: fuerte soy. Que podamos decir: somos fuertes por aquel que nos rescató, que nos amó. Y por eso, entonces, no te desanimes, no renuncies, no te preocupes, porque en tu debilidad el poder de Dios se perfecciona, el poder de Cristo se glorifica, y Él quiere usarte y llevarte a lugares y moverte a donde tu familia, para que ellos conozcan que hay un Dios. Y lo primero que es, escríbelo ahí en el chat: renunciar. Y quiero entonces ponerte un poquito en contexto. Esto lo vamos a ver desde el versículo 1 hasta el versículo 6 aproximadamente, porque mira lo que dice el apóstol Pablo. Déjame contarte un poquito el contexto en que estaba viviendo y el contexto de esta carta. Segunda carta a los Corintios es una carta donde Pablo se reconcilia con esta iglesia que él había plantado. Nosotros en nuestras Biblias tenemos primera carta a los Corintios y segunda carta a los Corintios. Y parece ser que Pablo trata unos problemas que estaban sucediendo en la iglesia, y lo podemos ver en primera de Corintios, y crea problemas. Así que en el resto de este libro de segunda carta a los Corintios, lo primero que vemos es cómo hay un perdón, cómo la iglesia vuelve a hablar con Pablo, como que se reconcilian. Pero del capítulo 10 al versículo 13, Pablo se sigue defendiendo de aquellos que todavía murmuran acerca de él, que hablan acerca del ministerio de Pablo y que lo cuestionan, y que hacen que la iglesia tenga divisiones y que el nombre de Cristo no se pueda extender por ello. Resulta que hay un término que el apóstol Pablo usa, que son los superapóstoles, porque el ministerio de Pablo estaba siendo cuestionado. Pero en el capítulo 12 hace algo interesante, y es que llega y dice: me obligo a jactarme aunque no saque provecho de eso. Y cuenta una historia, cuenta algo que Dios le ha dado. ¿Y por qué digo que Dios le ha dado? Porque mira, Pablo lo habla en tercera persona.
Y si hay algo que tú y yo debemos renunciar, es a nuestros logros, es al exaltarnos tanto a nosotros, al morir a nuestro ego, a nuestro yo, a nuestros títulos. Yo quiero contarte un poco acerca de mi vida. Y como te contaba, en esta cuarentena he podido evidenciar más debilidades, más flaquezas. Bueno, no se me nota mucho tanto las flaquezas, pero he podido evidenciarlo un poco. Y cuando hablaba mucho, a veces usaba mucho la palabra yo. Y me estaba dando cuenta que ahí había un problema. Y Pablo, aun cuando lo atacan, su defensa la hace de una manera espectacular, porque decide renunciar a sus títulos, decide decir: yo conozco a un hombre, no sé si en el cuerpo o en el espíritu, no lo sé, pero que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. Y el tercer cielo no es otra cosa que la presencia de Dios más profunda, a un lugar más allá de mayor gloria. Y Pablo lo dice: fui llevado, pero lo habla en tercera persona. Por eso entonces es interesante entender esto, que lo que tú y yo debemos primero hacer en medio de estas crisis que nos dan, en medio de estos problemas que este pasaje nos enseña, es renunciar a nuestros logros. Y si hay un tip que debemos usar, que hizo Pablo, es poder también contar historias de nuestras vidas que edifiquen, pero podamos hacerlo en tercera persona, para que el poder de Dios se glorifique cada vez más en nosotros. Por eso debemos renunciar. Por eso en otras partes Pablo dijo: todo lo tengo por basura. Y en una parte Pablo predica y dice: porque no me propuse ir ante ustedes con sabiduría, con palabras elocuentes, sino con demostración del poder de Cristo, del poder de su Espíritu Santo. Por eso Pablo apela no a sus títulos, no a su conocimiento en esta carta, sino apela a sus debilidades. Pero hoy en día nadie quiere ser vulnerable. En redes sociales ponemos nuestras mejores fotos, ponemos nuestras cosas más lindas. Por eso, las debilidades no son la tendencia en un mundo de apariencias, pero son las que muestran el poder de Cristo en mí. Las debilidades no son la tendencia en un mundo de apariencias, pero son las que muestran el poder de Cristo en mí. Así que renunciemos a todo aquello que impide la gloria de Dios. Renunciemos a nuestros títulos. Ya no vivo yo, mas Cristo vive ahora en mí. Pablo sigue hablando. Y lo primero es renunciar. Pero lo segundo es reconocer. Mira lo que dice. Ve ahí a tu Biblia y puedas ahí escribirlo en tu chat. El segundo punto es reconocer. Y la Biblia dice del versículo 7: para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás, para que me atormente. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Quiero dejarte una tarea, y es que puedas aprenderte esta semana que viene el versículo 9. Pero Él me dijo:
te basta con mi gracia. La gracia que sobrepasa todo entendimiento. Esa gracia que nos sobrepasa. Esa gracia que no nos deja entender. Que a veces decimos, Señor, es solo por tu amor, solo por tu gracia. Es solo por ti que hoy estoy en pie. Y por eso Pablo reconoce y reconoce acerca de esas debilidades que él tiene. Porque dice en el versículo 7, para evitar que me volviera presumido, las debilidades hacen que no se nos suba el moño a la cabeza, dirían por ahí. Las debilidades hacen que nos mantengamos con los pies en la tierra. Las debilidades hacen que yo mire a aquel que me tomó por soldado, aquel que un día vino a este mundo y se entregó por mí. Y que no es por mi capacidad. Las debilidades hacen que yo reconozca que no soy yo, sino es Cristo. Las debilidades hacen que yo pueda decir, Señor, eres tú y es tu gracia. Si hoy estoy en pie es por tu amor. Las debilidades me llevan a reconocer. Pero déjame explicarte un poquito acerca de este punto. Pablo nos dice que tanta revelación, tanta gloria de Dios podían hacer que él se volviera presumido. Por ahí, cuando uno está bien, no necesita de nada. Son esas debilidades que nos hacen depender todavía más de Cristo. Y él entonces habla de que estas revelaciones, para que no se volviera presumido, le ponen un aguijón, lo describe, una espina en otras versiones en la carne. Y lo dice que era algo que lo atormentaba, que era algo que le dolía, que le restaba fuerzas. Y qué paradójico este pasaje, ¿no? Porque en la sociedad el fuerte es fuerte, pero aquí en Cristo el débil es fuerte. Por eso dice en otra palabra, de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. No la fundó con los duros, con los más sabios. Él no llamó Jesús cuando vino no llamó a los más expertos, llamó a pescadores, llamó a cobradores de impuestos. Por eso Jesús fue señalado por andar con pecadores. Pero fueron ellos los que se dejaron usar por Dios y transformaron el mundo. Así que ánimo, no importa tu debilidad. Dios te dice hoy, mi poder se perfecciona en esas debilidades. En tus debilidades yo las uso como fortalezas. En lo que tú crees que es un defecto, yo lo quiero usar y glorificar mi nombre. Pablo, siendo tan lleno de debilidades, ¿sabes que fue el escritor que más escribió, valga la redundancia, en el Nuevo Testamento? ¿Sabes que a él le debemos que tú y yo seamos cristianos? Porque él decidió extender el reino, extender el evangelio a los gentiles. Me acuerdo yo de una prima que decía que en el colegio ella hablaba mucho. Y hablaba mucho y le decían las profesoras, no, eso que usted tiene es un defecto. Eso no, debe quedarse callada. Y toda una buena parte de su vida pensó que eso era un defecto. Pero en Dios eso es una habilidad.
Por eso debemos reconocer también nuestras debilidades, hacernos vulnerables. Basta ya de buscar personas fuertes, de buscar super pastores, super líderes. ¿Sabes? También tenemos que aprender a amar a las personas, no por sus fortalezas, sino por sus debilidades. Porque Cristo nos ama a nosotros, tal y como somos. Pablo lo dice y lo reconoce en todo el capítulo, reconoce sus debilidades. Y qué contrariedad, ¿no? Frente a esos superapóstoles que se mostraban fuertes, que se mostraban fornidos, sin escasez, sin ninguna debilidad, sin ninguna flaqueza. Pablo dice, bueno, un momentico, yo voy a hacer alarde más bien de mis debilidades. Porque hoy reconozco que cuando soy débil, entonces en Cristo Jesús soy fuerte. Cuando yo reconozco en Dios mi debilidad, entonces soy fuerte. Pero el problema muchas veces que tú y yo tenemos es que nos cuesta reconocer nuestras debilidades, nos cuesta reconocer también nuestros errores. Cuando pasa algo, a veces culpamos al vecino, culpamos a nuestra esposa, culpamos a los hijos y a veces llegamos a culpar hasta a Dios, pero no reconocemos que somos nosotros mismos a veces los culpables. Reconocer que mi debilidad en Cristo es fortaleza. Por eso, aunque las debilidades no son tendencia en un mundo de apariencias, son ellas las que muestran el poder de Cristo, la gracia de Jesús en mí, que a pesar de ser tan yo, Él me puede usar. Y ahí donde tú estás, te digo de parte de Dios, Él te quiere usar. Él quiere glorificar su nombre a través de ti. Y no digas que tus debilidades te restan, no, ellas te suman en Cristo Jesús. Las debilidades me llevan a depender de Dios. La gracia de Dios es más que suficiente. Y por último, antes de que te duermas, dirás, es regocijarse. Y esto lo vemos versículo 9b, parte B, y versículo 10. Pablo dice, me gozo en la flaqueza, me gozo entonces en la debilidad. Pero mira, él ora 3 veces, lleva su debilidad, eso que lo atormentaba, a Dios. Y Dios le dice, hey Pablo, no le dice, no te lo voy a quitar. Le dice, hey Pablo, ponle el freno y entiende que en tu debilidad es donde yo me fortalezco. Algunos eruditos comparan esto con la parte del pueblo de Israel. ¿Te acuerdas que el pueblo de Israel va y captura y posee tierras? Pero dice Dios, voy a dejarles algunas naciones para que no se enaltezcan y crean que es por ellos. A Pablo le pasó lo mismo. Por eso Pablo dice, Señor, gracias. Entiendo entonces que cuando soy débil, entonces soy fuerte. Por lo tanto, gustosamente, desde la parte B del versículo 9, dice, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en las debilidades, en los insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Otras versiones dice, cuando reconozco que soy débil, entonces soy fuerte. Regocijarse, alegrarse.
Y es algo que tenemos que comenzar a trabajar. Ser vulnerables es válido en nuestro liderazgo. Ser vulnerables frente a nuestros hijos también es válido. El amor no tiene que estar limitado por los aciertos, sino el amor también tiene que estar dado por los desaciertos. Por eso les decía, en estas épocas de confinamiento obligatorio, me asusto tanto de cómo soy. Y quiero no hablarles desde mis fortalezas, sino desde mis debilidades. Desde esos momentos donde siento que ya no puedo más. Pero ahí es donde entiendo que su gracia es más que suficiente. Y me alegro. Y tú debes alegrarte y decir gracias, Señor. Nos mantiene humildes. Nos anima al compañerismo, el regocijarnos. Nos lleva a compartir. Que otros encuentren el alivio a sus fallas, a sus flaquezas, cuando compartimos nuestras debilidades. Porque cuando yo muestro mis debilidades, en otras versiones Pablo dice, soy genuino, soy transparente. Pero cuando yo me muestro vulnerable, puedo generar que la gente se identifique en mí y diga, ay, yo también sufro de eso. ¿Cómo me puedes ayudar? ¿Cómo te puedo ayudar? Si quieres que Dios te bendiga y te use de gran manera, debes caminar cojeando por el resto de tu vida. Si quieres que Dios te use, es necesario entender que hay algo que siempre va a estar ahí, para que no nos enaltezcamos. Si quieres que Dios te bendiga y te use en gran manera, debes caminar cojeando el resto de tu vida. Recapitulemos. Lo primero es renunciar, porque la renuncia es el camino a la gloria de Dios. Lo segundo es reconocer las debilidades no son la tendencia en un mundo de apariencias, pero son las que muestran el poder de Cristo en mí. Reconocer y regocijarse. Si queremos ser usados por Dios, tenemos que estar dispuestos a caminar cojeando por el resto de tu vida. Y sí que Pablo experimentó esto. Como te dije, Pablo fue el escritor más grande del Nuevo Testamento. Escribió muchas cartas. Abrió muchas obras. Siendo débil. Fue usado por Dios. Acuérdate, Dios usa a personas débiles. El poder de Él actúa mejor en la debilidad. Que Dios nos ayude. Que Dios permita que podamos llevar nuestras debilidades a Cristo, para que su nombre sea glorificado. Yo no sé qué debilidades tengas tú, qué defectos, qué cosas de las cuales no te sientes tan orgulloso,
¿Qué cosas de las cuales te han señalado? Yo quiero orar por ti. Y que tú ores allí en tu casa y respondas a Dios en oración. Y puedas decirle: Señor, úsame. Señor, gracias por mis debilidades. Cuando yo leo este pasaje, me trae esperanza. Y decido ser vulnerable. Cerremos ahí los ojos. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque ella nos trae esperanza y nos trae consuelo, Dios. Señor, mira cuántas veces hemos estado frustrados. Nos hemos sentido desanimados por las debilidades, por nuestras flaquezas. Y cuántas veces nos hemos comparado con otras personas diciendo: yo quisiera ser esta persona. Pero tú hoy nos enseñas, Señor, que tu poder se perfecciona en nuestra debilidad cuando reconocemos nuestra vulnerabilidad. Esto nos lleva a depender más de ti, Señor. Señor, ayúdanos a entender esta verdad que nos muestra tu palabra. Señor, yo oro por cada persona y te pido que tú allí, Señor, obres. Yo quiero invitarte a que tú te pongas sobre tus pies y puedas levantar tus manos al cielo y decirle: Señor, hoy llevo mis debilidades a la cruz. Si tú quieres arrodillarte, dile: Señor, hoy yo me postro delante de ti, Señor. Y comienzo renunciando, Señor. Señor, reconozco y me regocijo. Ahí entrégale a Dios: Señor, renuncio y reconozco mis debilidades, Señor, para que tu gracia en mí se perfeccione y tu poder permanezca, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque sé que estás obrando en cada casa y hoy les estás demostrando a cada uno de ellos que los amas y que quieres usarlos. Poder de Dios, llena nuestros corazones. Ayúdanos a ser genuinos, a ser transparentes, Señor. Ayúdanos a amar a las personas, a nuestras familias, por sus debilidades y no por sus fortalezas. Gracias, Señor. Gracias. Dile a Dios: gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú usarás a cada persona que tome la decisión, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, por aquellos que están enfermos en sus casas, que tú traigas la sanidad, Señor, y que tu Espíritu Santo llene esos hogares. Allí donde hay problemas, Señor, allí donde la plata, el dinero escasea, Señor, que tu gracia corra, Señor, ahí en aquellos que se sienten pecadores, Señor, que tu gracia llene, que tu gracia ministre. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús oramos porque hagas un milagro, Dios. Y porque podamos predicar tu palabra. Y entender hoy, Señor, que en nuestras debilidades
tu gracia se perfecciona. En el nombre de Jesús. Amén. Pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Di conmigo, que diga el débil, fuerte soy. Dios te bendiga. Historias de la Biblia. Jesús le lava los pies a sus discípulos. Este es Jesús, quien es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Mientras Jesús estuvo en la tierra, le enseñó a todos sobre el amor de Dios. Sanó a muchas personas de sus enfermedades, realizó muchos milagros como calmar tormentas e incluso levantó a la gente de entre los muertos. En ese tiempo, los judíos estaban celebrando una fiesta llamada Pascuas, que se había celebrado desde los tiempos de Moisés, cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto. Entonces Jesús y sus discípulos fueron a Jerusalén a celebrar. Jesús tenía 12 hombres que lo siguieron a través de su ministerio, que eran llamados discípulos. Jesús y sus discípulos se reunieron para una última cena juntos. Jesús se levantó de la mesa, se quitó la túnica y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos. Jesús amaba a sus discípulos y sabía que le había llegado la hora de dejarlos y regresar al cielo. Cuando llegó a Pedro, éste le dijo: ¿Me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió, pero algún día lo entenderás. Pedro dijo: jamás me lavarás los pies. Pero Jesús le dijo que si no se los lavaba, no iba a pertenecer a él. Entonces Pedro le dijo: lávame también mis manos y mi cabeza, no solo mis pies. Pero Jesús le dijo que no era necesario, que solo necesitaba lavar sus pies para que Pedro quedara limpio. Entonces Jesús terminó de lavar sus pies y dijo que los discípulos debían hacer a los demás como Él había hecho por ellos. Les dijo que siguieran el ejemplo que les había dado para que sirvieran unos a otros y nunca pensaran que eran más importantes que otros. Entonces Dios los bendecería por hacer lo que Jesús les había enseñado a hacer. Hola, bienvenidos a un domingo más de Escuela Dominical desde casa. En la historia anterior acabamos de ver cómo Jesús le sirvió a sus discípulos lavándole los pies. Sus discípulos estaban asombrados, no creían que Jesús les lavara los pies, pero Jesús mostró un acto de humildad y sobre todo de servicio en ese momento. Y así como Jesús lo mostró hacia sus discípulos, nosotros en la actualidad tenemos que mostrarlo para todo mundo. Tenemos que tener nuestro corazón dispuesto a servirle a los demás y sobre todo a servirle a nuestro Señor Jesús, que es quien nos acompaña a diario. Entonces yo te invito a que tú, donde estás, dispongas tu corazón para servir a los demás y hacerlo de una manera buena, humilde y agradable ante los ojos de Dios. Después de esto vamos a aprendernos nuestro versículo bíblico del día de hoy. Lo encontramos en Juan 13:15. Y dice así: porque ejemplo yo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y para la manualidad del día de hoy necesitamos nuestras cosas básicas: una hoja blanca, lápices, colores, marcadores, tijeras y borrador y tajalápiz. Para iniciar con nuestra manualidad vamos a coger nuestra hoja en blanco y vamos a partirla por la mitad. Cuando ya tengamos nuestras hojas así, vamos a coger la mitad y vamos a dibujar en ella unos pies. Y en nuestra otra mitad vamos a dibujar una tacita o un balde con agua.
Después de tener nuestros pies y nuestro balde dibujado, vamos a colorearlo. Después de colorear y recortar los pies, vamos a escribir aquí abajo el versículo bíblico. Y en nuestros pies vamos a escribir: Jesús es mi ejemplo a seguir. Y así tiene que quedar nuestra manualidad del día de hoy. Y bueno, mis queridos amigos, eso ha sido todo por el día de hoy. Recuerden siempre servirle a Dios de corazón y haciéndolo todo de la mejor manera. Dios los bendiga y nos vemos el próximo domingo. No olvides enviar tus fotos de la actividad realizada. Gracias por habernos acompañado hasta el final. Queremos recordarte que tenemos nuestros devocionales diarios vía WhatsApp. Si quieres hacer parte de estos devocionales y de todos los procesos que vamos a nombrar a continuación, escríbenos aquí abajo y nosotros nos contactaremos contigo. Los días viernes tenemos nuestro culto a las 7 de la noche. Los días sábados nos estamos encontrando los jóvenes por medio de la aplicación Zoom. Así que deja tu comentario abajo para ser parte de nuestro grupo de jóvenes. Y los domingos estamos realizando nuestro culto virtual a las 10 de la mañana. Queremos que hagas parte de nuestra iglesia en casa. Dios